¿Crees que eres una persona emocional o reflexiva? ¿Crees que es positivo o negativo? Si estos temas te interesan, nuestras preguntas te llaman la atención, quédate porque hoy vamos a ver razón contra emoción. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Este podcast, este espacio donde intentamos aportar contenido de valor para los profesionales del mundo de la seguridad con la intención de aportarles y que puedan impactar más en su vida personal y profesional. Muy buenas, soy Jesús Soler. Si no habéis escuchado los capítulos anteriores o si es la primera vez que escucháis este podcast, podéis volver al canal y tenéis ya unos cuantos episodios de contenido. Yo os recomendaría que empezarais por el principio porque así no os vais a perder el hilo que intentamos seguir con respecto a la formación. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí una semana más. Y hoy quiero daros dos avisos antes de empezar. El primero es que hoy, 30 de noviembre, va a ser el último día en el que podáis acceder al curso gratuito básico de arma corta que he sacado. Es un curso online, totalmente online, en el que vais a tener acceso a una formación de calidad sobre el uso del arma corta. Mi intención con este curso es que alcance al máximo número de profesionales posibles y proporcionarles una formación básica en cuanto al uso de esta herramienta, que es como es nuestra herramienta de trabajo, que es el arma corta. No os preocupéis si entráis después del 1 de diciembre porque realmente va a tener un precio muy bajo, pero sí que pues va a tener un precio de mantenimiento de la plataforma, etcétera, porque pues todo lleva un gasto y tengo que intentar equilibrar. Así que no os preocupéis, podéis acceder todavía a dicho curso, lo único que tendrá un pequeño coste si es después del 1 de diciembre. Si estáis todavía a 30 de noviembre, acceded porque vais a tenerlo gratis hasta el 31 de diciembre, es decir, tenéis un mes de tiempo para hacer este mini curso de arma corta. El segundo aviso que os quiero dar es que a partir del capítulo de hoy voy a dejar en los capítulos que considere que me he leído un libro que puede aportar valor en este sentido, os voy a dejar aquí abajo el enlace al libro para que podáis profundizar mucho más en los conceptos que tratamos en el episodio. Así que os animo a que lo adquiráis y profundicéis en estos conceptos que vamos a compartir. Bien, hoy, como habéis visto en el título del episodio, vamos a hablar sobre la razón y la emoción. Y vamos a ver por qué el ser humano muchas veces en algunas situaciones se comporta de una forma emocional y por qué se comporta de una forma racional. ¿A qué me refiero con razón contra emoción? Pues para entender esto, primero voy a dar la explicación neurocientífica de ¿qué sucede en el cuerpo humano para que nos comportemos así? Básicamente tenemos dos partes del cerebro que son muy importantes en este tipo de decisiones y son la amígdala y el córtex prefrontal. Y también vamos a diferenciar entre dos situaciones, y es una situación en la que yo me enfrento a un momento en el que tengo que sobrevivir, es decir, una situación de supervivencia, y otra situación en la que yo tengo tiempo para tomar una decisión. Esas dos situaciones son distintas ya de por sí y por tanto van a tener respuestas distintas a nivel, digamos, biológico, neurológico, psicológico y físico. Y las vamos a diferenciar, ¿vale? Yo hoy, en concreto en el capítulo, voy a hablar no de una situación de supervivencia, sino de una situación normal en la que, aunque no tengamos mucho tiempo para decidir, tenemos cierto tiempo para decidir. ¿Qué es lo que sucede cuando el ser humano se enfrenta a una situación de riesgo o de supervivencia? Como en todo el reino animal, nosotros a lo largo de la evolución hemos desarrollado unos mecanismos que nos permiten sobrevivir a los riesgos de la naturaleza.
En esto profundizaremos más en próximos capítulos, que hablaremos únicamente de esto, de este funcionamiento, este circuito del miedo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de riesgo? Que vamos a tener una reacción instintiva debido a que el córtex prefrontal no va a entrar a jugar, que es la parte, digamos, racional del cerebro. Van a entrar a jugar, en primer lugar, las amígdalas, que digamos que hacen un poco de central receptora de alarmas de lo que sucede en nuestro entorno. Entonces nosotros, al detectar una amenaza, se van a activar las amígdalas y eso va a hacer que nuestras decisiones sean rápidas, pero no sean tan precisas ni tan razonadas. Esto nos permite sobrevivir, entonces estamos, digamos, ganando tiempo para esa supervivencia, perdiendo, digamos, efectividad. Esto obviamente nos ha permitido sobrevivir, pero digamos que no vamos a tomar la mejor decisión. La amígdala tiene un tiempo de reacción y si nosotros damos más tiempo, entraría a funcionar ya el córtex prefrontal, que va a ser la parte racional del cerebro y que nos permite tomar una mejor decisión, más calculada, más precisa y con un razonamiento ya más profundo. Entonces, básicamente esto es lo que pasa. Nos enfrentamos a una situación que nos pone en situación de alerta, se activa la amígdala y tenemos una respuesta emocional inicialmente y después dejamos paso al córtex prefrontal, que va a analizar la situación, a sacar las mejores acciones o unas conclusiones de cómo va a ser mejor actuar. Esto estamos hablando de una situación de supervivencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos más tiempo para pensar? Pues obviamente que ese circuito del miedo sigue entrando en funcionamiento, pero realmente tenemos más tiempo, aunque no tengamos mucho tiempo para tomar la mejor decisión del mundo, pero normalmente en una situación normal, si no estamos en un combate o en una pelea o lo que sea, tenemos más tiempo para tomar las decisiones. Pero nosotros estamos hechos para que ese circuito del miedo se active cuando nosotros sentimos una amenaza. Entonces esa amenaza puede ser real, física, como puede ser un tiroteo, como puede ser una pelea, o puede ser que nuestra mente nos ponga en esa situación de supervivencia. Y por tanto, tendamos a actuar instintivamente. Esto a nivel social también entra en funcionamiento. Pues esto sucede también a nivel profesional cuando tenemos un jefe, por ejemplo, que ejerce demasiada presión sobre los subordinados. Nosotros nos sentimos amenazados y entra a jugar este circuito del miedo. También cuando vamos a comprar se utiliza, digamos, esta respuesta instintiva al comprar. También en el manejo de las finanzas personales, ¿no? Muchas veces todas las actuaciones del día a día nos dejamos llevar por la emoción y no por la razón. Aparte de la explicación neurocientífica que os he dado, hay también otras explicaciones psicológicas, neurológicas que lo explican, ¿vale? O que se refieren al mismo concepto. Una es, por ejemplo, la doble vía del Edux. Os dejo aquí un poco más de contenido para que podáis profundizar y ya dedicaremos, a lo mejor en capítulos futuros, pues más tiempo a cada una de estas teorías. La doble vía del Edux básicamente dice lo mismo, que primero vamos a tener una respuesta emocional en la que van a tener mucho peso las emociones, lo instintivo y el subconsciente, y esto nos va a permitir sobrevivir, pero en determinadas circunstancias pues no es necesario, ¿no?, esa actuación emocional. Y también habla de lo mismo el sistema 1 y 2 de Kahneman, ¿vale? En su libro, el más famoso, con el que ganó el premio Nobel, es Pensar rápido, pensar despacio. Lo que nos dice es que primero vamos a tener esa respuesta emocional, que va a ser instintiva, y después esa respuesta racional. Y también esto está relacionado con los niveles de conciencia, etc. Veis que hay un montón de teorías que nos hablan de lo mismo. Básicamente, lo que tenemos que entender es que cuando actuamos, la mayoría de las veces lo hacemos de una forma emocional, en la que la información subconsciente tiene mucho que ver. ¿Se puede modificar esta información subconsciente para actuar más racionalmente? Se puede, con trabajo y entrenamiento. ¿Se puede trabajar la amígdala y el córtex prefrontal para reducir esa activación de la amígdala y que entre más el córtex prefrontal? Se puede, con trabajo y entrenamiento. Entonces luego veremos un poquito algunas soluciones, aunque entraremos más, como os digo, cuando tratemos el tema de neurociencia. Básicamente lo que quiero decir con los niveles de conciencia es que cuanto mayor nivel de conciencia tengamos, más en el presente vamos a vivir, más racionales nos vamos a volver y más decisiones desde la razón vamos a tomar. Si observáis vuestro entorno, os daréis cuenta de que vais a encontrar dos tipos de personas. Vais a encontrar personas racionales y personas emocionales. Por lo general, las personas racionales van a tener unas vidas más ordenadas y las personas irracionales van a tener unas vidas más desordenadas, más caóticas, digamos. Si os fijáis bien en las consecuencias y las decisiones que toma uno u otro,
os vais a dar cuenta que ellos mismos se meten en problemas y toman las decisiones muy emocionales, y ellos mismos salen de los problemas cuando se paran y la decisión es más racional. Todas las personas tienen problemas, pero si analizáis bien las personas de vuestro entorno, las personas racionales por lo general toman mejores decisiones y tienen vidas más ordenadas, más tranquilas, y las personas emocionales tienen vidas más agitadas, más ajetreadas, no paran a descansar ni a desconectar y tienen una vida mucho más emocional, instintiva, y digamos que atienden menos a sus propias emociones. Y si no, decidme si tenéis gente en vuestro entorno que os ponga las siguientes excusas. Yo soy así y no puedo cambiar, no tengo tiempo, o personas que buscan culpables para, digamos, excusar su falta de toma de acción. Es decir, pues no he ido a entrenar porque mi mujer me ha dicho que, o mi jefe no me ha dejado, o he salido muy enfadado del trabajo, o el Estado me presiona tanto que no puedo, o etcétera, 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 ¿vale? Cuando vemos una persona que también echa balones fuera, busca culpables externos a sus problemas, por lo general también estaremos ante una persona emocional. Otro rasgo de las personas racionales es que priorizan el debo contra el quiero. Y un ejemplo muy típico es el entrenamiento físico. Hay muchas personas que siempre dicen que ellos no van a entrenar porque les cuesta mucho esfuerzo. Y a las personas que entrenamos, pues muchas veces te dicen, claro, es que a ti como te gusta, bueno, como todos sabréis, si hacéis deporte, muchos días entrenar cuesta esfuerzo y sacrificio, el ser constante entrenando. Entonces, las personas racionales, por lo general, priorizan ese debo ir por ese quiero hacer esto. Entonces, el priorizar el debo sobre el quiero nos va a dar muchas ventajas a largo plazo, ¿vale? No tanto a corto plazo, pero sí muchos beneficios a largo plazo. Y esto conecta directamente con el siguiente punto, y es que las personas racionales prefieren el beneficio a largo plazo y las emocionales el beneficio a corto plazo. ¿Qué sucede cuando nosotros cedemos a ese beneficio a corto plazo? Es decir, yo me apetece comerme una pieza de chocolate y me la como. Pues básicamente que estamos entrenando al cerebro a un beneficio instantáneo, y eso también va a entrenar la segregación, digamos, de neurotransmisores, de serotonina, dopamina, etc. Entonces, si entrenamos el cerebro a corto plazo, aparte de que después, muchas veces, después de tomar esa acción, nos vamos a sentir mal porque hemos hecho algo que no queríamos hacer, pero que como nos hemos dejado llevar por la emoción, pues lo hemos hecho. Nos vamos a sentir culpables y además vamos a entrenar al cerebro a que segregue esas sustancias cuando yo tomo el beneficio a corto plazo. En cambio, si nosotros priorizamos los beneficios a largo plazo o somos capaces de posponer los beneficios a largo plazo, vamos a obtener un beneficio mayor con el tiempo, vamos a entrenar al cerebro a posponer el beneficio instantáneo para obtener uno mayor a largo plazo y nos vamos a sentir mucho mejor y mucho más acordes a lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Y pongo un ejemplo, imaginaos en el tema de la dieta, ¿vale? Si nosotros actuamos constantemente, instintivamente, comeríamos como salvajes. Pero si hacemos esto de una forma más consciente y más pausada y de una forma racional, a largo plazo pues vamos a tener mucho mejor físico. Esto se aplica también al entrenamiento, se aplica a objetivos que queramos cumplir en nuestra vida y a muchas más cosas. Otra característica de las personas racionales es que tienen el foco puesto en lo interno y no en lo externo. Y me explico. Imaginad que vosotros como jefes de unidad tomáis una decisión. Esa decisión, como todos sabréis, los que habéis mandado una unidad, nunca va a gustar a todo el mundo, aunque sea con la información que tenéis la mejor decisión del mundo. Es imposible que todo el mundo le parezca bien esa decisión que habéis tomado. Lo cual es normal porque cada uno tiene su perspectiva y su visión de vida. Una decisión que para el grupo es buena, a una persona le perjudique. Entonces, ¿qué pasa si cuando tomáis esa decisión, vuestros jefes, vuestros subordinados, vuestra familia, todo el mundo os empieza a decir que es una mala decisión, que no tienes que haberla tomado, Jesús, no te montes tu empresa porque no tienes ninguna necesidad, etcétera, 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 ¿no? Cosas que nos pueden sonar a todos. Cuando tu entorno te diga estas cosas, tú es probable que si tienes el foco en lo externo, cambies tu decisión. En cambio, si tienes el foco en lo interno y sabes que esa decisión la has tomado acorde a unos valores, de una forma coherente con la información que tienes y de una forma racional y no emocional, no instintiva, sabes que es una buena decisión y por tanto la mantendrás. Entonces las personas normalmente que tienen o que toman buenas decisiones suelen tener el foco en lo interno
y suelen ser racionales, y las personas que son emocionales por lo general tienen el foco en lo externo y por tanto son más variables y volátiles sus decisiones. Además, esto viene relacionado con lo de antes, y es que las personas que son emocionales suelen echar balones fuera y no hacerse responsables de las decisiones que toman. Y normalmente, tanto las excusas como digamos que cuando hacen algo y lo hacen mal o tienen unas consecuencias negativas, le echan la culpa a los demás y también ponen excusas echando la culpa a los demás porque no han podido hacer algo. Es decir, no he ido a entrenar porque tal, o no he entrenado hoy porque hacía mucho frío y con frío no se puede entrenar, o es que mi mujer me tiene loco y no me deja entrenar, o es que mi jefe, etcétera, etcétera. Además, si estudiáis un poquito, como os digo, a las personas de vuestro entorno, veréis que las personas racionales, aunque no vean el momento perfecto para hacer las cosas, crean el momento perfecto. Es decir, siempre van a, digamos, modificar lo que haga falta para crear el momento para empezar a hacer las cosas. En cambio, las personas emocionales, por lo general, van a posponerlo y le van a echar la culpa a las circunstancias de que no han podido. O siempre van a estar buscando, digamos, las condiciones perfectas para empezar algo. Y esto me lleva a un amigo mío, a Pablo, que siempre dice una frase que me parece muy buena, que es: si esperas a las condiciones perfectas, nunca harás nada. Esta frase me parece brutal. Pablo, como siempre, tiene frases lapidarias con mucha sabiduría. Y como bien dice Pablo, si esperas al momento perfecto, nunca harás nada. Hay que crear ese momento. Los líderes, las personas realmente que actúan de una forma consciente y racional, crean el momento para hacer las cosas. No es necesario esperar al momento perfecto. Siempre se puede empezar con lo que tienes y ya ir modificando, ir mejorando con el tiempo. Y este podcast, por ejemplo, es un ejemplo. Como habréis oído en los primeros episodios, pues no tenía un micro tan bueno y los primeros episodios pues se oyen bastante mal, incluso la introducción, que la tengo que cambiar, por cierto, que ya me lo han dicho varias personas. Como habréis oído, pues se oyen mucho peor que las siguientes, pero bueno, pues empecé así, ¿vale? Y como me di cuenta de que no se oía con la calidad que a mí me gustaría, pues lo he ido modificando. Y así es como se empiezan las cosas. Tienes que crear el momento, aunque no sea lo que tú consideras un momento ideal. Y me gustaría hacer especial hincapié en que pongamos el foco en un concepto, y es que lo interno crea lo externo. Es decir, depende cómo estemos nosotros en nuestro interior, vamos a moldear nuestro entorno, nuestra realidad, nuestra vida, nuestras relaciones personales, nos vamos a relacionar con la gente correcta o incorrecta, vamos a crear un entorno más sano o menos sano, vamos a hacer las actividades que tenemos que hacer en vez de las que queremos hacer a veces para buscar este beneficio a largo plazo, y eso nos va a permitir crear o condicionar la vida que queremos. Es decir, lo interno crea lo externo. Si nosotros sabemos controlar nuestras emociones y nuestras decisiones para que sean racionales, vamos a ir moldeando las personas con las que nos relacionamos, las actividades que hacemos regularmente. Y una actividad un día no tiene repercusión, pero 10 días haciendo la misma actividad, por ejemplo ir al gimnasio, tiene mucha repercusión. Y lo mismo para formarnos, para leer, para estudiar, para lo que queráis. Tenemos que, digamos, poner el foco en que si nosotros internamente estamos bien, todo nuestro entorno vamos a crear un entorno mucho más saludable, mucho más sano, una vida más adecuada a lo que queremos, que si internamente estamos inestables. Y el último ejemplo que os quiero poner es que las personas racionales y las personas irracionales todas se van a enfrentar a obstáculos. ¿Qué sucede cuando una persona emocional se encuentra en un obstáculo? Que ese día su nivel emocional le va a hacer desistir, mientras que una persona racional va a persistir, porque a lo mejor ese día están igual de abatidas las dos personas, pero la persona emocional toma una decisión emocional o actúa según la emoción y toma las decisiones según la emoción de ese día, que va a ser distinta a la del día siguiente. En cambio, la persona racional sabe esperar y tomar la decisión racional que le va a dar el beneficio a largo plazo. Entonces, como veis, estamos, digamos, haciendo círculos entre los mismos conceptos, pero al final la persona emocional es mucho más probable que cuando empieza algo y se encuentra un obstáculo lo deje porque actúa de esa forma emocional, y la persona racional es mucho más fácil que persista porque no va a actuar según las emociones del día a día, sino según los objetivos que quiere conseguir. ¿Y qué va a traer esto como consecuencias? Pues por lo general, las personas emocionales no van a tener una línea de acción clara, es decir, van a actuar dependiendo de las emociones que tienen ese día. Van a cumplir menos objetivos. Y como cumplen menos objetivos, su autoestima va a bajar. Esa autoestima y esa seguridad que les va a bajar le va a permitir cumplir todavía menos objetivos.
y empieza la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Además, cada vez que no consigue un objetivo, se le va a crear una creencia de que él no es capaz de conseguir ese objetivo y por tanto no lo va a alcanzar. Y esto, como veis, puedes entrar incluso en un bucle tan negativo pues, que te lleve a cosas pues, como una depresión o tal. Desde luego, a una baja autoestima y una vida desordenada. En cambio, las personas que persisten, por mucho que aparezca un obstáculo, van a encontrar la forma de aguantar y van a alcanzar más objetivos, van a tener una línea de acción clara acorde a sus valores, van a crecer continuamente personal y profesionalmente porque cada obstáculo que superen les va a crear la creencia de que son capaces de superar obstáculos y cada vez vas a encontrar personas más fuertes con una capacidad de gestión de los problemas bastante alta, ¿vale? Y esto es un poco el resumen que os quería hacer, los ejemplos que os quería poner para que entendiéramos cómo nos comportamos los seres humanos y en distintas situaciones que son muy rutinarias, cómo una persona puede llegar a un éxito, una decisión exitosa, y una persona puede llegar a una decisión no exitosa. Y por lo general, o lo que yo conozco, lo que he leído de personas exitosas, todas son personas racionales que toman decisiones racionales, que saben esperar a razonar las decisiones y tomar la mejor decisión para ellos y para su entorno. Y para dejar un poco margen para la reflexión, os quiero comentar una historia, y es que cuentan que en un antiguo poblado Sioux se encontraban un anciano y su nieto al lado de una hoguera, conversando. Y el nieto le comenta al abuelo que de vez en cuando tiene ataques de ira, que hay veces que nota como la emoción y la ira le invaden y que le cuesta controlarse. Y el abuelo le dice que todos los seres humanos tenemos dos lobos luchando en nuestro interior, un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro está materializado, digamos, por el enfado, la ira, el miedo, la rabia, el odio, y el lobo blanco por la compasión, el amor, el perdón, etc. Y el nieto le pregunta al abuelo, ¿y cuál de los dos suele ganar? Y el abuelo le responde, al que más alimentes. Esto es un poco la historia que os quería comentar con respecto a lo que hemos hablado hoy, de actuar desde la razón y actuar desde la emoción. Ahí os la dejo para que reflexionéis un poco. Y ahora, ¿cómo podemos? Lo veremos más en profundidad en el siguiente episodio. Y os he dado un poco la entrada o la respuesta a cómo podemos entrenar esa respuesta racional. Y aunque ya hemos hecho un poco de hincapié en anteriores capítulos y lo sigo haciendo, uno de los caminos más sencillos para entrenar el córtex prefrontal, desarrollarlo e inhibir la amígdala, está profundamente demostrado que la meditación reduce el tamaño de la amígdala y aumenta el tamaño del córtex prefrontal. Y ese es uno de los caminos que tenemos para trabajar esa reflexión y esa emocionalidad, o esa no emocionalidad. Otro camino sería, como dice el abuelo de Sioux, alimentar más la parte racional. Es decir, cuando nosotros nos enfrentemos a una situación en la que tenemos que decidir, darnos tiempo para que ese córtex prefrontal entre a jugar, o ese circuito 1 o circuito 2 de Kahneman, entre a jugar esa parte racional y nos permita tomar una mejor decisión. Es decir, darle reflexión. Y otro ejemplo que os pongo, que os lo he puesto en algún otro capítulo, es cuando nos suceda una situación de estas emocional, que algo nos remueve por dentro, que nos enfadamos, que nos sentimos atacados, lo que sea. Vamos a intentar observar la situación desde fuera. ¿Y qué pensaría un observador de esa situación? Vamos a intentar observar esa situación como un espectador para intentar reducir esa emocionalidad y darle tiempo a que la respuesta sea racional, que sea una respuesta y no una reacción. Bien, y vamos ya con los ejercicios. Para los ejercicios de hoy son muy sencillos. Bueno, hay dos sencillos y uno que no tanto. El primer ejercicio va a ser que cojas papel y boli y apuntes a dos personas racionales que conozcas y a dos personas emocionales que conozcas. Y observes, simplemente para ti, si esas personas tienen una vida más ordenada o menos desordenada. El segundo ejercicio va a ser que recuerdes una situación en la que has respondido racionalmente y una situación a la que has respondido emocionalmente. Y cuáles te han traído mejores consecuencias para tu vida. Obviamente, habrá de todo, ¿vale? Todos tenemos situaciones en las que responder de una forma emocional, pues a lo mejor nos ha hecho salir airosos de una situación o nos ha permitido caer bien. Pero piénsalo de forma general.
Y el segundo ejercicio es que me gustaría que hicieras rápidamente una tabla con los siguientes campos. En una columna, en la primera columna, vamos a poner 3 valores que sean fundamentales para nosotros a la hora de actuar. Pues imaginaos, coherencia, puntualidad, alegría, positivismo, proactividad, ese tipo de valores, ¿vale? En la segunda columna vamos a ponernos un objetivo para este año 2023. Bueno, 2 objetivos, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. 2 objetivos para este año 2023. 2 objetivos que me gustaría cumplir. En la tercera columna vamos a colocar las decisiones que yo tengo que tomar acordes a esos valores para cumplir esos objetivos. Y en la cuarta columna vamos a colocar acciones concretas que vamos a hacer con hora y fecha para empezar a trabajar o a, digamos, crear esa pequeña bola de nieve que va a ir avanzando poco a poco, haciéndose más continua y más grande conforme avance el tiempo, pero el primer paso que necesitamos dar para cumplir ese objetivo. Bien, repito, 4 columnas. Tenemos valores, un objetivo o 2 que queramos cumplir. En la tercera, decisiones que tengamos que tomar acordes a los valores que hemos puesto en la primera columna. Y cuarto, una fecha y una hora en la que vamos a tomar la primera acción que necesitamos para alcanzar ese objetivo. Bien, esto es una forma racional de orientaros a que cumpláis vuestros objetivos. Nada más, compañeros, hasta aquí el capítulo de hoy. Os agradezco mucho que valoréis el podcast si os gusta y que lo compartáis si lo consideréis oportuno, si creéis que esta información le puede servir a alguien de vuestro entorno personal o profesional. Gracias a todos por aguantar hasta el final. Espero haberos aportado valor. Como siempre, podéis seguirnos en @r4.tactics o en readyfortactics.es. Y que tengáis una excelente semana y un excelente día. Un saludo, nos escuchamos en el siguiente, o nos leemos si me escribís, o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.